Avanzamos con séptimo día y ya vamos a Natalia y Leo para ver qué les pareció la presentación del programa de gobierno de la coalición oficialista. Natalia, ¿qué destacás de esa conferencia y del contenido del programa? Bueno, retomando un poco algunas cosas que se dijeron en la mesa. Por un lado, el tema de la rapidez. Quería mencionar nomás que en 2019, cuando se hizo el primer compromiso por el país, se hizo más o menos en el mismo plazo. Fueron unos días nomás después de las elecciones de octubre que se terminó firmando el compromiso por el país. Y el primero. Y después, respecto a lo fragmentario que mencionaba el Turco, efectivamente es un poco más fragmentario que el de 2019, ¿no? Si lo comparamos. Hay, por ejemplo, en 2019 un capítulo sobre políticas sociales que está unificado. Hay un orden distinto, como mencionaba Mariana también. Y en el caso del de 2024 hay en realidad una serie de capítulos que están vinculados a políticas sociales, pero están de manera fragmentaria, ¿no? Como por ejemplo políticas de primera infancia, juventud, adultos mayores, discapacidad. Todos esos son capítulos aparte, cosa que en el primer compromiso por el país estaba nucleado en torno a políticas sociales. Eso por un lado. Y después respecto a la cuestión de la novedad, ¿no? ¿Cuánto de novedad tiene este programa? Hay un relevamiento que va a salir mañana en La Diaria publicado, que establece que el 42% de las medidas propuestas en este compromiso por el país son medidas nuevas, el 35% son medidas que apuntan a fortalecer o a mantener o a reforzar lo que ya existe, y el resto son lineamientos o afirmaciones generales. En torno a las novedades, también hay algunas cuestiones que se dan, que Mariana lo mencionó, como que pueden tener que ver con la desprolijidad del apuro o bueno, medidas distintas que se estén planteando, no sabemos, pero sí hay cosas que se plantean hacer que ya están o ya están hechas o en realidad son medidas que ya estaban en el compromiso por el país de 2019 y que bueno, no se terminaron haciendo, sobre todo en el capítulo, por ejemplo, de ética, de transparencia y ética pública, que antes era uno de los primeros capítulos, ahora está al final del compromiso por el país. Ahí se establece, por ejemplo, fortalecer la JUTEP, que eso era algo que ya estaba en el programa de 2019. Se establecen los concursos al Estado, el mecanismo de concursos al Estado, que fue algo que se planteó durante este periodo legislativo y no tuvo los votos del Partido Nacional. Después hubo un proyecto de todos los partidos que no se llegó a tratar, entonces ese sigue siendo una deuda pendiente. Y luego se propone un paquete legislativo en esa materia de ética y transparencia. Por ejemplo, hay una ley que se propone que ya está tipificada, ¿no? Por eso esto de las desprolijidades, ¿no? Se habla de la ley de enriquecimiento ilícito, que ya fue aprobada en septiembre, salvo que se esté planteando algo distinto, pero no parece ser. Entonces, tiene esos detalles el documento, pero en términos de, digamos, después podemos hablar largo y tendido sobre los contenidos, pero en términos de rapidez, en realidad, fue más o menos en el mismo plazos que 2019. Grande hoy, Natalia, adelantando el informe de La Diaria. Ya el título lo tiraste acá, con esos datos. Bueno, Leo, hablemos de este programa de gobierno que hay que recordar cambió de nombre también, ¿no? Porque no se va a llamar Compromiso por el País 2, al final el nombre es el que está ahí, gobernar entre todos. ¿Qué te pareció? Voy a ser breve, porque está todo el mundo esperando que Mariana dé el ganador de... Yo lo veo bien en el sentido, es un programa que por momentos es muy genérico en algunas áreas, en otras es más específico. Y bueno, en las áreas que es más específico es más interesante que en algunas que son más cosas genéricas, que son más bueno, generalidades con las cuales se puede estar más fácilmente de acuerdo. Coincido con Martín en que la gente pocas veces va a leer los programas, pero me parece valioso que los partidos tengan programas aún así. Es decir, y el del Frente, las bases programáticas del Frente también, porque ahí está escrito lo que piensan y da para discutir mucho y de discutir cosas concretas, que venimos en una campaña que ha sido muy pobre en discusión. Venimos discutiendo cosas accesorias, cosas que hacen a, no sé, a estrategias electorales o comunicacionales, en fin, cosas muy minucia, muy poca cosa relevante. Y acá hay una cantidad de cosas, igual digo en el programa del Frente, que dan para discutir en serio los problemas del país. Yo, si tengo que elegir alguna, me quedo con algún énfasis en la primera infancia, por ejemplo, aumentar el bono crianza y poner eso. Creo que hay una coincidencia de todos los partidos hoy en que el Uruguay tiene que superar este problema. Hay medidas concretas ahí. En el campo de la seguridad pública, que es otro campo que a la gente le preocupa mucho, hay un énfasis ahí en mejorar las políticas antilavado, hacer una nueva estructura a la cual se promete darle los fondos necesarios para que pueda trabajar. También está bueno eso, que se prometan cosas que después uno tiene con qué decirle al gobierno si lo hace o no lo hace.
hay algunos pendientes, como decía Natalia también, ¿no? Por ejemplo, hacer del Uruguay un país donde los salarios tengan, el costo de vida del país tenga más relación con los salarios que tenemos. Es un país caro, lo venimos repitiendo todos. Esa era una promesa que estaba antes, está ahora. Está bueno que se haga de una vez. También el bajar la energía, los costos energéticos, que si bien se puede decir que subieron menos que la inflación, siguen siendo los más altos de la región, por lo menos. Así que ahí creo que hay material para discutir. Me quedo también con un par de aportes de partidos menores. Hay un énfasis en que las pequeñas y medianas empresas tengan beneficios que hoy tienen las grandes. Ahí creo que hay un reclamo de Cabildo que se le dio atención y que está ahí. Y una cosa que la tuvo que venir a plantear Luz, pero bueno, bienvenido. Muchos temas ambientales. Bueno, ahí va. Los temas Luz. ambientales Sí. que no están en la campaña, que son importantes. Luz pidió que se ponga en este programa sancionar de una vez la ley de delitos ambientales. Está ahí puesto, me parece importante también. Perfecto. Pablo Abdala quería responderle hace rato algo a Lucía Echeverri. Sí, responderle a Lucía o hacer algunas consideraciones sobre la base del intercambio que estamos manteniendo. Yo creo que es muy interesante, a mí por lo menos me complace particularmente que estemos hablando y que le hayamos dedicado todo este tiempo al programa de la coalición, porque es el episodio de esta semana, repito, a mi juicio, pero además creo que es el programa que en esta elección o de cara a la instancia del próximo 24 de noviembre la ciudadanía tiene a consideración. Repito, y esto dicho con mucho respeto y no es ninguna chicana, creo que aquí sí hay una elaboración programática estructurada que implica una respuesta integral. Lo que hemos visto del otro lado es, reitero, bases que anuncian un programa que hasta ahora no ha llegado y estamos a 14 días de las elecciones. Lucía decía que le llamaba la atención que en 24 horas todo esto se había concretado y habíamos llegado a un acuerdo. Lo que Lucía, en todo caso, mensura en 24 horas es un proceso de 5 años, porque esta coalición, en verdad, empezó entre la primera y la segunda vuelta del año 2019, y decía muy bien Natalia, y yo creo que es muy interesante el dato, si ahora insumió el mismo tiempo que en aquel entonces, yo creo que esa es la confirmación de la coherencia de la que yo hablaba, porque en aquel entonces no había coalición, en aquel entonces había que empezar a construir lo que se construyó y se mantuvo hasta el día de hoy, porque la coalición está vigente en la actualidad sin ninguna duda y ha gobernado con los resultados positivos a nuestro juicio en las distintas líneas de la vida del país que se han obtenido. Y el propósito y la voluntad política de prolongar esto, de proyectar esto más allá de la elección del próximo 24 de noviembre, se anunció antes de la del 27 de octubre. Los 4 partidos, después se incorporó el Partido de Luz o lo hizo concomitantemente, anunciaron antes de votar en la primera vuelta que la coalición seguía y que pasada la primera vuelta, por lo tanto, se daría lo que finalmente se dio, es decir, la conformación de un solo programa que implicó, como decía muy bien Santiago, bueno, utilizar o coincidir en un solo documento las propuestas de los 5 partidos, enriqueciendo la propuesta original del Partido Nacional, lo que recién relataba Leo con mucho acierto, en lo que a mi juicio es, sin duda, un proceso que se va superando a sí mismo y que implica un camino de certezas para el Uruguay. ¿Que hay diferencias o matices entre los partidos de la coalición? No es ninguna novedad y está bien que las haya. Ahora, las hay en el Frente Amplio en el marco de esta campaña electoral. Todos vimos las dificultades que el Frente ha tenido para definir, que no ha definido todavía, una línea económica que en tal caso suponemos va a liderar el señor O'Donnell. Todos vimos en el medio del proceso electoral o de la campaña electoral cómo el candidato Orsi anunció a O'Donnell como su ministro de Economía e inmediatamente empezaron los cuestionamientos dentro del propio Frente Amplio. En las últimas horas advertimos también las diferencias en todo lo que respecta al tema de la seguridad social. Si la seguridad social, las AFAP tienen que tener lucro o no, o si, como dijo O'Donnell, es necesario gestionar profesionalmente el Fondo de Ahorro Previsional. El ministro de Economía nominado consultando públicamente o interrogando públicamente al primer senador del oficialismo qué quiso decir cuando dijo que había que nacionalizar las AFAP. Entonces digo, por supuesto que matices hay en todos los partidos y de eso yo creo que el Frente Amplio sabe bastante, sin ninguna duda, ¿no? Lucía. Sí, yo comprendo el planteo de Pablo y creo que está absolutamente legítimo que trate de generar un relato en torno a eso de algo que no existe. Lo cierto es que propios integrantes del Partido Colorado decían, por ejemplo, respecto de este
programa express que no tiene políticas de género específicas, acciones afirmativas concretas en algo tan importante como eso, pero sí menciona bienestar animal. Y no quiere decir que esté mal uno que otro, no. El problema es que hay una ausencia enorme en un país que tenemos problemas muy graves vinculados a la política de género y que tenemos además problemas vinculados a la igualdad. Bueno, el propio Partido Nacional lo sabe, ni que hablar del Partido Colorado, que no hay mujeres y generan mecanismos para poder justamente tratar de generarle bypass a la ley de cuotas, lamentablemente. Entonces, me parece que ahí hay un tema complicado. Los propios legisladores de Cabildo plantearon que no fueron considerados muchos de sus planteos. Entonces, me parece que está mostrando realmente esta sumatoria de hechos o sumatoria de planteos que no necesariamente terminan en la transversalidad de una realidad que es siempre muy compleja y que si no la abordamos desde todos los puntos de vista caemos en cuestiones sectoriales que no resuelven los problemas de la gente. Los problemas de la gente se resuelven cuando uno efectivamente transita junto con ellos la elaboración del programa, que eso fue lo que hizo el Frente Amplio. No hay dos líneas económicas, acá queda clarísimo, es más, toda la campaña Premio del 27 de lo único que se habló fue del programa del Frente Amplio, vaya si no lo hubiéramos tenido, de qué hubieran hablado los partidos del gobierno. Lo cierto es que el programa del Frente Amplio establece claramente el camino del diálogo social vinculado a la seguridad social, en donde se van a discutir todos los pilares y donde dice claramente que uno de los pilares que tiene que ver, obviamente, con el financiamiento y la administración de la SAFAP es revisar el lucro. ¿Por qué? Porque la ciudadanía también lo está planteando. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Va a ser producto del diálogo de todos los actores de la sociedad, de todo el sistema político, trabajadores, empresarios, por supuesto también. Pero Lucía, los jubilados el nominado ministro de Economía no parece estar de acuerdo con esa definición programática. Sí, sí, ya lo dijo varias veces. Que quiere gestionar profesionalmente el Fondo de Ahorro Profesional. Por supuesto, es que nadie está diciendo que no va a haber. El programa del Frente Amplio dice claramente que el ahorro individual va a seguir existiendo. Lo que se quiere es que efectivamente dé respuestas a las necesidades de todos los trabajadores que están ahorrando. No le cambiemos Pero la posición del partido que preconiza el diálogo, ¿con qué posición o con qué definiciones va a ir a ese presunto diálogo? Con la misma que estamos, con la misma que le acabo de decir, que es la del programa. Ahora cuando la gente tiene que votar. El diálogo. ¿Qué significa el pilar de ahorro personal no lucrativo? ¿Qué significa no lucrativo? Que las AFAP sigan existiendo, pero no cobren por el trabajo que realizan, que se nacionalicen, como dijo el Pacha, que lidera tu sector. ¿Qué significa? Nadie está hablando de eso. No, yo te pregunto a vos, que bueno, es lo que estoy tratando de aclarar. Del lo que pasa es que movimiento son más dos grande con del Frente uno. Amplio. A ver, sí. El tema es, bueno, lo voy a tratar de explicar. Dale. Lo que está planteando es que efectivamente haya en la administración de la SAFAP, en todas, incluida la pública, que es la principal, efectivamente una mejor distribución de los beneficios y de la rentabilidad a favor de los trabajadores. Ese es el punto. Que ya se hizo. Hace un par de años atrás se cambiaron las tasas. Pero eso no es no lucrativo. Pero eso no lucrativo. Bueno. Es lo que dice el punto en el programa, en la base programática del Frente. Yo creo que fui suficientemente clara. No, obviamente, yo creo que no, por los eso vamos te a pregunto. invitar también, una vez que asuma Yamandú, a participar del diálogo. Pablo va a estar, tú también, porque el Partido Nacional va a participar. Ahora, ¿qué hacemos con la opinión pública? Porque la opinión pública se manifestó el 27 Sí, por supuesto, de octubre, y nos categóricamente. No, pero igual hoy Orsi Y ese no es el punto en discusión. reiteró eso, ¿no? No En el sentido de construyan un ratificar relato. el Yo entiendo el régimen- nerviosismo. el régimen de Yo seguridad solo hice social. una pregunta. construyan un No relato construyo a ningún partir- Quiero relato. aportar algo Solo para hice ir una cerrando el pregunta tema. bien clara. Esta tarde, charlando con Ignacio Romero para Telemundo, ahí caminando por la Rambla, Orsi reiteró que si él gana, las AFAP seguirán existiendo Por supuesto. y que todo se puede mejorar con diálogo y sin dramatizar. Está perfecto, no es lo que dice el programa de es lo gobierno que- del Frente Francamente, Amplio. yo, Es lo que ciudadano, dice el no programa. dirigente político, de alguien que me pide el voto para gobernar los destinos del país y que tiene la aspiración de ser presidente de la República, aspiro a definiciones un poquito más concretas. Mariana tiene que responder algo. Yo igual voy a hacer una salvedad. Voy a hacer una Las salvedad. definiciones más No. concretas que quiere Pablo, no. Yo no. A ver. Pero a mí me parece dejar bien claro que Lucía, lo sí. que está en el programa establece un camino que es el diálogo con todos los actores y que establece Pero todos ¿qué los es pilares. el diálogo? Y El que diálogo además ya lo acá el tuvimos. Frente Amplio respeta la voluntad, que ya se expidió y ya está resuelto. Se dijo que no. No, pero no, yo no sé. Una cosa, no, No porque si no... construyamos Lucía, a un escenario que no No, existe. pero yo que no sé Lucía, hasta no dónde estamos- la respeta, porque el Frente Amplio lo que ha dicho sobre todo es que le importa más la opinión del 40% No, bajo ningún- que salió no, no. derrotado No que dijo la del en ningún 60% que momento. ratificó No. el régimen. Yo Lo creo- que a dice ver, el Frente, lo que dijo el Frente Amplio es que le importan todas las opiniones. Y por supuesto, hay un número muy importante de la ciudadanía que lo acompañó. Eso significa pero que aquí hay- en el diálogo se Perdón, van a integrar. pero hay Lo que, Nada a más. ver, lo Hay que una hizo el Frente voluntad Amplio después del
27 de octubre fue mirar los números de votos, dónde estaban las papeletas del sí y salir a buscar los votos del sí que no habían votado el Frente Amplio. Por eso salió a hablar sobre respetar a un 38%, 39% que había acompañado entonces el Frente Amplio. Que hacer lo mismo, el gran diálogo social que desconocer la voluntad popular. El gran diálogo social estaba planteado antes del plebiscito. Estrategia electoral para para nada. Perfecto, vamos a pasar... Es increíble cómo... Yo le quiero lo mismo que hace el Partido Nacional saliendo a pescar los votos... Pero lo está reconociendo. Del 38. No, es hablar con todos como corresponde. Les quiero decir a los que vienen todos los domingos. Ustedes observaron que desde que arrancó este programa el 4 de agosto siempre nos empantanamos en un debate sobre la seguridad social. Fue el gran tema de la campaña. Es muy importante. Sin ningún lugar a dudas. Creo que le rinde al gobierno tratar de encontrar ahí puntos que no existen. Bueno, la ex senadora Topolanqui ha dicho que esto le puede complicar la chance al Frente Amplio. Desató otra polémica interna. Natalia, también, ¿qué querías aportar? No, nada, acotar eso justamente que estábamos hablando del programa de la coalición y terminamos nuevamente Seguridad con la todos los posición, y domingos. sobre todo la posición del Frente Amplio sobre seguridad social. Hay una aclaración nomás que se está diciendo que, o se interpreta, digamos, el resultado de la consulta popular del plebiscito como un voto de confianza a la reforma del gobierno. Y yo creo que eso es muy forzado. En realidad la gente se pronunció con un mecanismo que tiene todas sus complejidades y se pronunció respecto a una propuesta específica que no es un voto y un cheque en blanco y un respaldo absoluto a lo que fue la reforma jubilatoria del gobierno. Digo por lo que mencionaba Pablo. Pero tampoco es forzar la interpretación contraria de que la gente está pidiendo que revisemos todo. Yo creo que eso admite prueba al contrario. Lo que pasa es que eso admite prueba al contrario. No, en realidad la gente se pronunció. No le pongamos palabras de democracia directa a partir de la ley. Se pronunció por 3 medidas muy concretas, no se pronunció estoy a favor de la reforma jubilatoria del gobierno. Lo que se pronunció fue bueno, esa es tu interpretación. Y en contra tampoco. Está bien, pero no se publicitó la ley. Que termine Natalia la idea. Que no es un tema de interpretación, que es lo que se plebiscitó efectivamente, fueron 3 medidas concretas, la gente se pronunció respecto a eso. Con como decíamos, un mecanismo de consulta popular que es complejo, porque lo mismo le pasó a los allanamientos nocturnos, no podemos sacar la conclusión ligeramente de que la mayoría de la población está absolutamente en contra de esto, así como tampoco puede pasar en allanamientos nocturnos, porque la complejidad del ensobramiento y el tema de poner la papeleta o no poner la papeleta incorpora, digamos, una complejidad adicional. Es el sistema que tenemos, hay que respetarlo, pero me parece que hay un montón de conclusiones que están sacando que son apresuradas respecto a lo que fue la votación. Yo creo que apresurado fue el planteamiento de llevar a esto a plebiscito con el alcance que se pretendió. Martín tiene que aportar algo más y Mariana se sale de la vaina por decir cosas. Por favor, Mariana, por mí. No, yo creo que, a ver, para salir del tema de las jubilaciones de una buena vez, yo creo que el problema es que la mayoría de la sociedad habló por sus representantes cuando se votó en el Parlamento esta ley. O sea, vivimos en una democracia representativa. Lo que hubo un planteo de decir, cambiemos esta ley y la gente, y es mi lectura, como dice Pablo, siempre es una lectura, a mí me plantearon una cosa media extraña y con esto no quiero ir. Después las lecturas las saca cada uno. Ahora, sobre el tema del programa, yo creo que lo que yo quería decir originalmente sobre el tema de los programas es que muchas veces son declaraciones de principios que en el fondo no ayudan tanto a entender. Porque, por ejemplo, ¿quién no está en contra del lavado de dinero? Todos están en contra del lavado de dinero. Lo que pasa es que no es tan simple de regular. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás determinadas medidas, también afectás a una industria que genera una cantidad de recursos para el país, puestos de trabajo, etc. Entonces, ¿dónde pones el énfasis? ¿Hasta dónde cerrás la canilla? ¿Hasta dónde le insumís costos a esa industria? Eso es lo que en un programa no va a decir. En la primera, la segunda, la tercera infancia, no sé cuántas infancias hay, porque hablamos de primera infancia, yo no sé si hay más infancias, pero ¿quién quiere que haya niños pobres? Nadie quiere que haya niños pobres. Entonces todos los programas van a decir, el problema es cómo lo llevas adelante. Y ahí es donde yo creo que en los programas es difícil plantearlo porque implica siempre que vos tomás una postura muy drástica, vas a alienar a gente y en un momento de campaña lo que querés es que toda la gente en lo posible te vote. Mariana, antes de que hables, en serio, voy a hacer una salvedad, obviamente. Hoy Cifra está trabajando y encuestando para presentar en Telemundo la primera encuesta post-elecciones nacionales de cara al balotaje. Hoy preguntarle a la gente qué va a votar el 24 de noviembre. Pero, a ver, igual, previo al 27 de octubre, previo a la primera vuelta, todas las encuestadoras hacían la preguntita. Además de preguntar qué vas a votar el 27 de octubre, consultaban a los encuestados y en un balotaje entre Orsi y Delgado, ¿a quién votas? Algunas encuestadoras resolvieron publicar esos números y otras no. Cifra la hizo esa pregunta. Entonces, Mariana, cuando vos hiciste esa pregunta antes del 27 de octubre, ¿qué resultado te arrojó? Mirá cómo te mira Santiago Gutiérrez al lado. Bueno, efectivamente nosotros la hacemos permanentemente, pero es una pregunta que optamos por no dar a conocer
porque creemos que en el momento que se formula es demasiado hipotética, porque hasta que no pase octubre, siempre noviembre es un supuesto. Nosotros históricamente la hacíamos desde que está el balotaje y siempre vemos movimientos que tienen que ver también con el impacto de lo que pasa ese domingo. Por eso nosotros no la hacemos pública, sí la ven nuestros clientes, porque es una manera de medir la opinión pública, pero no es un dato que nosotros creemos que sea tan inocuo. Vos decís que hay movimientos, perdón que te corte, decís que hay movimientos que incluso se dan a raíz de cosas que ocurren en la misma noche de los resultados. Exactamente. Reacciones a una derrota o reacciones a una victoria. Exactamente. Creemos que no es inocuo como cada uno, incluso cuánto vote cada uno de los candidatos, cómo salga cada partido, cómo reaccionen a esos resultados y cuáles sean los primeros pasos. Nosotros estamos ahora haciendo campo porque además creemos que los primeros días después del 27 de octubre, la gente primero se desconecta, necesita decir, bueno, denme un poco de aire, ¿no? Antes de la próxima. Le van llegando cosas, entonces creemos que recién ahora empiezan a ponerse en sintonía de balotaje. Es momento de empezar a preguntar. Dicho eso, la pregunta puedo responder porque, a ver... La pregunta es, ¿quién es favorito para el 24 de noviembre o quién tiene más chance de ser presidente? No voy a decir quién es favorito, lo que voy a decir es, hasta esa noche había, como mostraban las otras encuestas, la intención de voto de Orsi estaba por encima de la intención de voto de Álvaro Delgado en un hipotético balotaje, porque más preguntábamos por Delgado, pero también por Ojeda, porque bueno, probábamos distintos candidatos. En un eventual balotaje entre Delgado y Orsi quedaba arriba, ¿qué? ¿1 punto, 2 puntos? No, quedaba más o menos como mostraban las encuestas, entre 4 y 5 puntos. Pero eso también sería teníamos bastante, ¿no? Sí, pero también teníamos un montón de indecisos en ese momento de cara al balotaje y también teníamos una predisposición al cambio, la fuga de votos, que siempre sabemos que una cosa es decirlo previamente a que salga o no salga mi candidato y otra cosa es después. Entonces esa fuga de votos que existió históricamente y que de alguna magnitud va a seguir existiendo, no es la misma que uno puede ver antes del 27 que después. Perfecto. ¿Sí? Entonces nosotros veíamos unos puntos arriba de Orsi, pero ojo, decimos, eso hay que tomarlo con pinzas porque es un escenario que tenía muchas incertidumbres que todavía no podían jugar en esas decisiones. Si vos miraras solamente esa foto, que es la de la semana previa al 27 de octubre, ¿llegaría con más chances Orsi a un balotaje? ¿O podría tener cierto favoritismo? Pero eso era ese escenario. No quiero... O sea, no podemos forzar la herramienta. Dale. Sí, estaba mejor, pero sabíamos que iban a pasar tantas cosas que es relativo. Y sobre la famosa fuga, yo repito algo que decía la otra vez de Opción, porque quiero saber si a vos te dan números similares, ¿no? Rafael Porsekansky contaba en varias entrevistas y también como presentó su encuesta, que a él le daba una fuga de un 15% de votantes coalicionistas socios, sacando los blancos, todos los demás, ¿no? Colorados, cabildantes, independientes, un 15% de esos se iría con Orsi en una segunda vuelta. Y eso puede llegar a ser un 2% del electorado, ¿no? Te puede cambiar el resultado final. Sí. ¿A vos te daba una fuga similar? A mí la fuga que yo veía era muy distinta. O sea, el Partido Nacional retenía casi todo, el Partido Colorado perdía entre un 15 y un 20 y el resto de los partidos menores perdía más. Pero esto es previo a las acciones y las decisiones de los candidatos que todos ya sabían que la coalición iba a existir. No es que es la novedad de que ahora... Eso es cierto, pero también es cierto que muchos de estos que se fugan estaban pensando en un parlamento o en un candidato para que tuviera peso y no estaban pensando en un presidente. Porque eso también hay mucha gente que cuando vota en octubre no está votando al presidente porque ya sabe que su candidato no va a tener chance. Bien, pasemos a otro tema. Y seguimos con la coalición republicana. ¿Tiene sentido la coalición multicolor si no es gobierno? Si pierde el balotaje el próximo 24 de noviembre. Acá se lo preguntamos a Pablo Mieres y él consideraba en la entrevista que hicimos que sí. Veamos lo que respondió Guido Manini Ríos en rueda de prensa esta semana y lo que acotó a esas palabras de Manini Delgado este fin de semana. Si no se gana la elección, ¿la coalición debe coexistir igual? Nosotros la coalición la integramos en el entendido de aportar para el país. Si estamos en la oposición no le veo sentido de una coalición a efecto de qué, no le veo sentido. Hemos dicho ya más de una vez que la coalición es para gobernar, es en el entendido de que vamos a hacer gobierno.
¿Que le preocupa que los votos que los dos diputados de Manini y Ríos le terminen dando la mayoría del Frente Amplio, por lo que dijo Manini y Ríos de que si hay derrota no hay coalición? No, no dijo exactamente eso, y además lo ratificó en los 19 departamentos, conferencia de prensa al interior. Si hubieras estado, hubiera sido bien claro en lo que dijo Manini, lo hubiese escuchado decir: nosotros vamos a hacer coalición, vamos a ganar el gobierno, y esa va a ser la actitud de estar con estos partidos, con este rumbo. Acá lo que importa es el rumbo, y el rumbo lo marca la coalición de gobierno. También dijo que no le ve el sentido a mantener la coalición si hay derrota. No fue lo que dijo en los actos. Eso que Manini expresó en una rueda de prensa no es lo que dijo en los actos, indicaba Álvaro Delgado, el candidato de la coalición republicana este fin de semana. Turco. Muy interesante esas contradicciones, ¿no? Exacto. Uno ve un tape y ve el otro tape, ve a alguien, y todos con la capacidad de escucha, interpretación, sin minimizar al espectador, y ve que alguien dice que la coalición no tiene sentido si pierden, y después ve a otro, al candidato a presidente diciendo que Manini Ríos no dijo eso. ¿Y qué lectura haces del tema? Y bueno, la lectura es que claramente hay unas diferencias enormes dentro de la coalición. Es claro que Guido Manini Ríos explicita y dijo algo que no se debe decir en este momento. Se equivocó, es obvio que no es un momento para decir eso. Ningún político, y tengo la libertad para decirlo porque no soy político, ningún político le conviene, estoy seguro que quien me sigan ahora van a decir que la coalición va a seguir, etcétera, 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 pierdan o ganen, pero hay cosas que no se dicen en determinados momentos. Este no era un momento para decirlo, lo dijo Guido Manini Ríos, y así todo, gobernando, se evidenciaron las diferencias que tienen dentro de la propia coalición. Imagínense fuera de gobierno, ¿no? Pablo Abdala, es obvio que ustedes hoy solo piensan en ganar, pero en la vida hay que estar preparado para perder también. Sí. En caso de que el resultado sea negativo el 24 de noviembre, ¿tiene sentido la coalición republicana desde la oposición? A ver, yo con mucho gusto ingreso en esta discusión porque está propuesta y está planteada para que la tengamos en la noche de hoy. Ahora, francamente, me parece que es un planteamiento no del todo pertinente. ¿Por qué? Porque estamos a 14 días de una elección que nosotros estamos trabajando para ganar, que creemos que la vamos a ganar, y que si la ganamos, esta discusión pasará a ser historia contrafáctica. Ah, bueno. No, está bien. No, pero yo digo, estamos discutiendo si en la eventualidad de que la coalición de gobierno pierda, si la coalición va a seguir en la oposición. Y yo digo, ¿por qué no discutimos si en la eventualidad de que el Frente Amplio pierda la elección, si eso va a generar una crisis en la izquierda o no? Porque razones para que esa crisis acontezca hay, y las hemos visto en estas últimas horas. Bueno, pero el Frente como Frente Amplio perdió el Frente Amplio perdió la última elección. Está bien. Esa crisis. Está bien, pero por ejemplo... Acá y la coalición republicana es nueva, esta sería la primera derrota de la coalición. Está bien, pero aquí estamos comentando manifestaciones del senador Manini Ríos que son accesorias a una manifestación principal. Porque antes que esa pregunta muy categóricamente dijo otra cosa, que es lo que intentaba expresar Álvaro Delgado. Dijo claramente Manini Ríos que la coalición de gobierno era el camino necesario para el Uruguay y que Cabildo Abierto estaba trabajando en esa dirección. Después prácticamente inducido, porque le insistieron... Manini, dice usted. Claro, dijo lo que dijo. Bueno, pero lo que dijo, ¿no afecta a la discusión de la gobernabilidad? No, está bien, se puede hablar de todo, vivimos en un régimen de libertades. Ahora yo digo, ¿por qué no discutimos también a partir de las declaraciones de Lucía Topolanqui, en el sentido de que la discusión sobre el tema de la seguridad social, y no con el ánimo de entrar a la discusión de la seguridad social, puede llegar a generar una crisis en la izquierda, desalentó a la militancia y compromete las chances del Frente Amplio? ¿Qué motivó eso? Una respuesta del Partido Comunista o de algunos dirigentes del Partido Comunista. Ahora, concomitantemente esas expresiones de Manini, también podríamos discutir eso. Entonces yo digo, repito, aquí creo que de lo que tenemos que hablar es de lo que tenemos que hablar. Tenemos que votar dentro de 2 semanas y tenemos que discutir sobre propuestas. Y las propuestas del Partido Nacional y de la coalición republicana son las que hablamos en el bloque anterior, las que están en el programa de gobierno. Entonces digo, por eso es que a mí me parece que no es pertinente esta discusión. O mejor dicho, no tiene valor o tiene escaso valor. Es un análisis clínico que además, si Álvaro Delgado es presidente, como esperamos que sea el próximo domingo 24, bueno, esto quedará librado al juicio de la historia o de la especulación histórica, porque será de imposible comprobación. Y digo algo más y termino. La coalición en la oposición, creo que desde el punto de vista político, también tiene un valor relativo, porque yo fui diputado de la oposición 15 años. Las coincidencias entre los partidos de la coalición con relación al gobierno se hacen casi que espontáneamente.
Porque si estamos en la oposición es porque discrepamos con el gobierno. Y las acciones parlamentarias después se dan de manera espontánea. ¿Y se dan en bloque también? Yo coordiné, por ejemplo, con Unidad Popular en el periodo pasado un montón de acciones parlamentarias, de interpelaciones, la comisión investigadora sobre el tema de la regasificadora, por ejemplo, porque... Cuando Eduardo Rubio era diputado. Cuando Rubio era diputado, que con Unidad Popular tenemos un abismo desde el punto de vista ideológico, sí. Pero en cuanto a nuestra oposición al Frente Amplio, de pronto por caminos distintos, coincidíamos y coordinamos. Entonces, ¿qué quiere decir que la coalición siga o no siga si estamos en la oposición? Lucía Echeverri. No, a mí me parece que es lo que escuché, sí. Digamos, y en lo que escuché en la interpretación es que dice que la coalición no tendría sentido si son oposición. Lo dice Manini, lo dijeron incluso de otra forma sus diputados. Los 2 diputados que va a tener Cabildo Abierto, Álvaro Perrone por el departamento de Canelones y la diputada Pérez Bonavita por Montevideo, plantearon lo mismo. Nosotros, si entendemos que el Frente Amplio plantea iniciativas que compartimos, las vamos a acompañar también, o una forma distinta. A ver, yo lo que también creo y comprendo esta situación... ¿Y el Frente Amplio estaría dispuesto a negociar con ellos entonces para convencerlos? Pero lo hemos hecho a lo largo de este periodo, lo hicimos cuando fuimos gobierno permanentemente de establecer ámbitos del diálogo y del acuerdo, porque hay cuestiones que son en virtud del país, de la gente. Credenciales nos sobran para eso y además si tendremos experiencia. Pero lo cierto es que, claro, yo miro la foto que está detrás tuyo y claro, entiendo la necesidad de buscar una interpretación distinta. Manini no es senador, no renovó la banca, perdió estrepitosamente y tiene 2 representantes. Mieres no llegó al Senado y tiene un representante en la Cámara de Diputados. Y Luz no renovó. Entonces, es complejo, ¿no? Sí, yo creo que hay una necesidad para justificar. ¿Pero cuál es la complejidad? Porque lo cierto es que no hay condiciones de generar la articulación a la interna de la coalición. Y lo otro que me parece importante... representación parlamentaria. Lo otro que... Sí, pero justamente está hablando de la coalición siendo programáticas que gobernamos juntos y van a seguir gobernando Pablo, juntos. te escuché, permitime terminar. Perdóname. Y lo otro que me parece importante es también marcar que fue difícil para la propia coalición republicana durante este periodo. Por ejemplo, la iniciativa vinculada al tema del impuesto y de las condiciones de establecer determinadas limitaciones forestales, impulsada por Cabildo, se entendió que era razonable y se acompañó, sin embargo, el resto de los partidos de la coalición no la acompañó. Porque la coalición es mucho más que juntarse contra el Frente Amplio. Una coalición, por lo menos para nosotros que tenemos 53 años, implica que uno hizo también una base fundacional donde hay un estatuto, autoridades, regla de juego que tiene que acordar y esa es la herramienta fundamental que en este caso es el Frente Amplio. Esto para mí, reitero, más que la coalición es efectivamente el juntarse con un objetivo que es tratar de evitar esto que es y que yo respeto muchísimo a Mariana y la quiero, pero realmente creo que es, para mí, las condiciones que tiene Yamandú realmente favorables para el 24 de noviembre. Santiago, sobre este tema, por ejemplo, ¿no? El futuro de la coalición republicana gane o pierda el 24 de noviembre. ¿No es importante pensando en el 10 de mayo, cuando va a haber elecciones departamentales? Porque falta poco para esas también, ¿eh? Por supuesto. Yo, si es sobre el corral de ramas de me parece que sí o me parece que no, en el tal caso, que no creo que vaya a suceder, que pierda la coalición de gobierno, creo que debería seguir funcionando como tal, siendo oposición. Punto, enter. Hay una igual análisis que me parece interesante. Hay varias fotos de esta película Coalición que he visto augurar que nunca pasaron. Decían pero todo el balcón florido de analistas políticos de este país, que todos dicen lo que dicen y después explican por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar, le daban 3 meses a la coalición. Y después le daban 1 año. Y después le daban hasta la LUC. Y después le daban hasta el último año de gobierno. ¿Qué pasó? Y después también lo que pasó, y esto no le estoy agregando intencionalidad para nada, nosotros fuimos a un escenario el 27 de octubre donde la película de todas las encuestas decía que se venía la debacle, ¿no? Después decían, no, por el margen de error, en realidad nunca le erramos, no estoy diciendo a vos, Mariana, específicamente, ¿no? Pero todo mostraba la gráfica de se derrumba el Partido Nacional. El Partido Nacional votó 1 punto por abajo que en 2019. Entonces se construyó también un estado de ánimo, no le estoy poniendo intencionalidad, como se dice, numérica para nada, un estado de ánimo que tiene que ver también con ese análisis, esa profecía que nunca se cumplió.
se muere la coalición, se cae la coalición, pierde la coalición y ahora tenemos que decir, miren, hay un empate técnico y va a ganar fulano mengano por medio voto. Entonces, creo que hay algo de profecía autocumplida que no sucedió, entonces todo el tiempo estamos volviendo sobre el pelo al huevo para demostrar por qué la coalición de gobierno terminó el gobierno y puede ganar las elecciones. Mariana. Primero quiero quebrar una lanza por lo que dijo Manini. Yo lo que le entendí es que lo que se estaba organizando y tal como funcionaba la coalición ahora, siempre había sido desde una perspectiva de gobierno. Lo que Manini está diciendo es, la coalición no se está armando, y está bien porque están en campaña para ganar, para hacer algo si no ganan. Porque su programa es para gobernar, porque su organización es para gobernar. Y Manini dice, bueno, si no ganamos, veremos. También te doy la razón en lo que tú dijiste. Yo era una de las que no confiaba en que la coalición iba a llegar como llegó. Y creo que en eso el gran artífice fue el presidente. Creo que él ha sido el pivot de esta coalición. Y en caso de ganar, van a tener que encontrar otra forma de organizarse, porque obviamente el pivot y la inteligencia que armó eso ya no está. ¿Sí? Natalia. No, completamente de acuerdo con Mariana en el sentido de que en realidad lo que está planteando Manini es que las coaliciones son para gobernar y las coaliciones históricamente se han armado para gobernar, a eso apunta. Después, sobre la perspectiva de que pueda haber algún tipo de fisura a nivel parlamentario en caso de que triunfe el Frente Amplio y la coalición le toque ser oposición. Nosotros ya tenemos una experiencia de trabajo legislativo de la coalición y vimos que en las grandes leyes, las más importantes del gobierno, la coalición actuó unida. Hubo sí algunas diferencias en algunos temas puntuales, como, y no menos, digamos, no estoy quitándoles importancia, pero hubo diferencias en temas puntuales, como la cuestión de la forestación, por ejemplo, que finalmente terminó vetando el presidente de la República. Pero si uno mira lo que fue el trabajo parlamentario de este periodo, y si mira además las declaraciones que han hecho tanto Manini como Marcos Metol, por ejemplo, en la mañana decía que bueno, que ahora incluso en este trabajo de negociación del compromiso por el país se trabajó mucho mejor que en 2019, decía él, y que el propio título de gobernar entre todos da cuenta de una mayor coordinación y que tiene unas perspectivas de mayor coordinación de la coalición en este periodo de gobierno. Y además, por ejemplo, en el caso de Manini, si bien pusimos lo que dijo respecto a la conformación de la coalición, él también dijo que el programa de la coalición de gobierno es muchísimo mejor que el Frente Amplio y además dijo también que el Frente Amplio había dañado todas las banderas y todo por lo que lucha Cabildo Abierto. Entonces hay una postura claramente contraria al Frente Amplio en este caso y hay, digamos, ni que hablar la fidelidad del socio del Partido Colorado y de Pablo Mieres también, ¿no? Entonces me parece que la perspectiva es que por más que va a tener quizás mayor margen de acción, seguramente Cabildo Abierto en este periodo, si es oposición, ya lo tuvo antes, un poquito de margen de acción, tiene algunas incluso diferencias internas Cabildo Abierto, que eso también puede jugar, pero va a tener seguramente, siendo oposición, más margen de acción para desmarcarse y, por ejemplo, acordar con el Frente Amplio en algunos temas puntuales. Igualmente en el núcleo de lo más importante creo que van a estar de acuerdo. El Turco pide cancha. Más que una aseveración, tengo una interrogante que me surge cada vez que pienso en este escenario de pérdida de la posibilidad de gobernar de la coalición. Cualquier estructura organizacional necesita un líder. ¿Quién es el líder natural hoy de la coalición? Miremos esa foto, por ejemplo. Estamos en el escenario de que pierde Delgado. Un derrotado va a ser el líder, la estructura organizacional de la coalición. Me surge la pregunta que es inminente. Me surge la pregunta que es inminente. ¿Quién es el líder natural de la coalición? Obviamente. Luis Lacalle Pou. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es el líder natural del Frente Amplio? Bueno, te puedo decir muchísimos. Por ejemplo, para ser líder seguro no tenés que tener un sector. No. Estamos hablando de un partido histórico. No, yo te digo, me dijiste, ¿quién es el líder natural de la coalición? El presidente de la República. ¿Quién es el líder del Frente Amplio? No nuclea un líder. Yo creo que es José Mujica, pero está bueno. Entonces hacemos, nos metemos en un corral de ramas. ¿Quién es el líder de la coalición? Y yo te repregunto el del frente. Mirá qué buena hay tu pregunta. muchos, en realidad hay que tener un sector. Mirá qué buena tu pregunta, que tiene varias respuestas. Ay, por favor, es retórica esa. No se nada. Santiago, es estás pretendiendo comparar. No, yo estoy haciendo la misma pregunta. Estás comparando 5 partidos que se unen culturalmente contra una coalición. Yo no comparé nada, yo hice una pregunta.
el Turco, a ver, Turco. Yo le pregunté quién lideraba en el Frente Amplio, nada más. Estás preguntando. No, pero lo que pasa es que la estructura del Frente Amplio no es de una persona, no es un líder. Sí, que termine la idea del Turco. No, tiene respuesta, tiene muchos nombres, tiene muchos sectores, porque por eso es una coalición. La respuesta es muy... Pero entonces la coalición están ahí la foto. Bien, ¿Qué retórica esta? Que el Turco termine la idea. Turco, cerrá la idea. Está difícil. No, lo que sí creo que me parece que es importante, en esto de encontrar un líder natural, estamos comparando un partido histórico que ha tenido muchas pérdidas, muchas ganadas, muchas perdidas, muchos empates, muchas luchas, y que creo que para la construcción de un líder, ese líder no tiene que estar identificado con un sector, como pasó en el Frente Amplio con el general Líber Seregni. Eso me parece que es importante para generar un líder real. Vos me estás hablando de un líder que pertenece a un sector, ¿sí? Que pertenece a un sector específico, ¿sí? Y que eso debilita al líder. Si yo tengo un líder que es del Partido Nacional y quiero que coaccione el resto de sectores que tienen amplias diferencias, ese líder no puede ser explícitamente de un sector político. Terminamos hablando de liderazgo, hermoso. Leo, todos quieren hablar, pero Leo que hace rato no habla. Repito la pregunta, ¿existe eso en el Frente Amplio? Ya venimos, Pablo. Leo. O sea, no sé ya muy bien qué estamos discutiendo. Bueno, pasó a liderazgo. Perdón, Turco. Pero creo que desde el lado del frente no se entienden algunas cosas. Por ejemplo, el discurso de que se juntan solo para ganarnos, que es verdad, es decir, hay una intención de ganar al frente que la marca la necesidad, porque el frente es el partido más grande y tiene un 40 y pico por ciento. Sí, yo repetí lo que dicen ellos. Pero se saltea un hecho, que hace 5 años que quedan gobernando juntos. O sea, es para ganar el frente y para seguir gobernando, porque ya lo vienen haciendo 5 años juntos. O sea, creo que el frente tiene que actualizar esa visión, ¿no? Porque es verdad que se juntan para ganarle, pero se juntan para otra cosa, que es para seguir gobernando algo que ocurre desde hace 5 años. Y en ese sentido, creo que también desde el frente no se ve que esta coalición que duró 5 años notoriamente va en un camino de ir a más, a una unión mayor. Yo no soy quien para aconsejarlo, porque cada partido lo verá. Ir a ser un solo lema un día. Pero yo lo veo que es como ya una cosa que ya lo han dicho muchos de los principales líderes que tienen de los partidos, y lo veo como algo natural, porque salvo que el Uruguay cambie su sistema electoral o su sistema de gobernanza político, si se mantiene este sistema y el Frente Amplio tiene la fuerza electoral que tiene, la única manera de plantearse parejo y, bueno, hacerle frente en la competencia electoral es ir juntos, y como durante 5 años más o menos lo lograron hacer, nada impide que lo sigan haciendo. O sea, va hacia eso. Y creo que desde el frente no se logra ver todo esto que está cambiando día a día, si va hacia ese lado. Tengo que seguir el orden de los que piden la palabra. Martín Aguirre. No, yo creo que hay una cosa que dice Pablo que tiene razón, que es una discusión bastante innecesaria en este momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué la estamos teniendo? La estamos teniendo porque hay un argumento del Frente Amplio que es muy válido en el sentido de cuestionar cuál es la unidad de esta coalición o si está en condiciones de gobernar, teniendo en cuenta que tiene minoría en el Senado y que tiene dificultades en la Cámara de Diputados para conseguir los votos necesarios. Es una estrategia política, cuestionar la posibilidad de gobernar del otro partido. Ahora, yendo a los hechos, es absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos se terminan consiguiendo con votos cruzados. Pasó con temas como, por ejemplo, el aborto, donde el Frente no consiguió todos los votos de la propia bancada y necesitó votos de fuera. Pasó en este gobierno con una cantidad de cosas. Entonces, me parece que en el fondo estamos discutiendo una cosa que algunos politólogos, no quiero entrar en ciertas discusiones, pero algunas con cierta intencionalidad, han puesto sobre la mesa como una forma de cuestionar la capacidad de gobernar si llega a ganar Álvaro Delgado. Ahora, los que no estamos en la política barricada, pasando raya, decimos, en realidad no es una discusión muy pertinente, porque la realidad es que siempre hay negociaciones con otros partidos y siempre se consiguen votos de otros partidos, incluso para cosas como el aborto, que era un eje central, teóricamente, de la estrategia electoral del Frente Amplio. Pablo, ¿a quién le quería responder? ¿Al Turco? Sí, o a todos. O hacer algunos comentarios con relación a lo que se ha venido diciendo. En primer lugar, yo creo que lo que no vale además es, para tratar de extenderle una partida de defunción a la coalición, agarrarse de un episodio aislado que ocurrió hace 3 años y generalizarlo de tal forma de darle valor, de poder darle muerte a una coalición que goza de muy buena salud y que hoy está vigente, y que los 4 partidos, sin contar a Luz, que la componen, además de Luz,
integran el gabinete y que en los temas importantes del país, desde la ley de presupuesto para acá, incluyendo la ley de urgente consideración, las 5 rendiciones de cuentas, las reformas estructurales importantes por más trabajosas que puedan haber sido, la ley de medios, la ley de seguridad social, etcétera, llegó a acuerdos y aprobó esas reformas y el país siguió andando, y no solo siguió andando, sino que además progresó en la perspectiva nuestra, porque hoy el país está mejor que hace 5 años. Y entonces ahora pretender introducir chicanas, como diciendo, a partir de un falso dilema, y no estoy atribuyendo intenciones, de que con la coalición para seguir funcionando tiene que tener un líder natural. ¿De dónde salió eso? Si cada periodo de gobierno es distinto, cada elección es diferente, y además estamos hablando de que la perspectiva de lo que se viene es un presidente de la República que ha demostrado ser, si no un líder natural, un gran conductor natural, un gran articulador natural, que coordinó y trabajó con estos mismos dirigentes de estos mismos partidos durante 5 años resolviendo los principales temas del país y construyendo acuerdos que después se reflejaron en las mayorías parlamentarias, y que además ya se anuncia inclusive para darle satisfacción a los que tienen estas dudas, como las que el Turco planteaba, de que en la próxima etapa la famosa mesa o ámbito de coordinación de la coalición, que desde la propia coalición muchas veces se reclamó a lo largo de estos 5 años se iba a generar, eso se dijo. Entonces pongámoslo sobre el tapete, incorporémoslo al análisis, que seguramente si lo hacemos aventaremos cualquier tipo de duda con relación a la gobernabilidad. Que el tema de la gobernabilidad en todo caso pasa por otros caminos, pasa por la actitud de responsabilidad política que tenemos que tener los partidos en un escenario donde la ciudadanía nos dejó a todos sin mayoría parlamentaria. A todos. Simplemente por una alusión, tiene un nombre y tiene un nombre explícito. Quienes estudiamos gestión, se llama estructura organizacional y requiere un líder o la creación de nuevos líderes. Si no, es fracaso. Lucía, estabas reclamando la palabra. ¿Es para responder sobre liderazgos o sobre la supervivencia de la coalición? O sobre seguridad social. No, mentira. Capaz que un poquito de las dos cosas. Lo primero es que a mí me parece que en el tema de la, insisto, de la coalición, le falta, me parece a mí, la musculatura y la estructuración en virtud de acordar y de formalizar la forma en que se toman las decisiones, el funcionamiento, la gestión cotidiana de esa coalición. Producto de eso es que todos los socios reclamaron, fundamentalmente Cabildo, a lo largo de todo este periodo, que hubiera un funcionamiento más aceitado, que tuvieran posibilidad de interactuar, de tomar decisiones en conjunto. Bueno, eso no pasó. Eso no pasó. Es más, hubo hasta momentos que nos sorprendió a todos un poco que esa coalición no hubiera logrado acordar. Cuando la ley de urgente consideración, en el tema de los combustibles fue clarísimo que se pudo evitar el retroceso de la libre importación cuando se marcó un acuerdo entre el Frente Amplio y un sector muy importante del Partido Colorado. Me parece que esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. En la ley de medios pasó lo mismo. Se incorpora un artículo por parte de Cabildo que finalmente lo termina votando el presidente. Entonces, no está tan sencillo y la coalición ahí tiene diferencias fuertes. Cuando se es coalición realmente estructurada, con esto que digo, que tiene un funcionamiento aceitado, que hay una coordinación, entonces esa coalición tiene que funcionar como tal. Y eso implica que tiene que haber un plan horizontal de todos los representantes de cada uno de los partidos o sectores que la conforman en la toma de decisiones, que no pasó. Ahora, ese razonamiento termina cuestionando la separación de poderes. No sé si va, bueno, dicho eso, verán cómo lo hacen el Frente Amplio y la fuerza política. Es una cosa, el gobierno es otra. Se supone que esta coalición debiera tener ese espacio, no ha pasado. Lo cierto es que a mí en lo personal me parece que nosotros, realmente, no me gustaría que desapareciera alguno de los partidos. Honestamente, ni el Partido Nacional con su historia, ni el Partido Colorado. ¿No te gustaría que pasen a ser un solo lema, digamos? No, me parece que no aporta a la salud de una democracia de partidos. Me parece que lo que hace es polarizar. En la polarización algunos ganan. Yo creo que pierde el país. Pero Lucía estaba hablando de lo que planteaba Leo hace un rato, de que van a eso, a hacer un lema solo. Hay una cosa que no entiendo y es por qué... Yo estoy escuchando a todos. Sí, por eso basamos en que la coalición tiene que funcionar de una forma específica o como al Frente Amplio le parece que tiene que funcionar la coalición. No, la coalición tiene características distintas, funcionamiento distinto, toma de decisiones distintas, punto. Me parece que podemos ver la diferencia, no puedo estar más unas u otras. Podrá seguir evolucionando, se va a dar la discusión del lema común y estarán los que estén a favor y estarán los que estén en contra y un largo etcétera. Del mismo modo que a Lucía le preocupa que puedan desaparecer algunos partidos, que no creo que esté pasando, a mí me preocupa que desaparezcan algunas tendencias dentro del Frente. Natalia, igual cierra el bloque.
Bueno, quería comentar simplemente a manera de cierre que todo esto estas disquisiciones que estamos teniendo respecto a la posibilidad de que algunos partidos dentro de la coalición voten, por ejemplo, con el Frente Amplio en algunos casos en la Cámara de Diputados, esa posibilidad es bastante más cierta de que en el caso de que la coalición quiera acordar en el Senado, donde tiene mayoría el Frente Amplio, pueda lograr algún tipo de disidencia dentro del bloque Frente Amplio como para conseguir esos votos en el Senado. En ese sentido, me parece, dialogando un poco con lo que decía Martín, que el Frente Amplio, y ya lo decíamos en el programa anterior, o lo decía yo, está en mejores condiciones en materia de gobernabilidad porque necesariamente va a tener que encontrar fisuras la coalición de gobierno o la coalición en el Frente Amplio para poder aprobar los proyectos en el Senado o acordar con todo el bloque Frente Amplio. Es un desafío interesante, digamos, para la coalición. Yo no comparto eso, no sé si lo puedo decir ahora. Iba a cerrar, Mariano. Tenemos que hacer una pausa. Que nunca falten ¿qué tema los disidentes? Que nunca falten los disidentes. Los Semproni, los Amados, los Darío Pérez. Bueno, pausa. Y venimos con dos temas, a ver si nos entran dos temas. Las mujeres en el nuevo Parlamento y el rol de las vicepresidentas. Ya volvemos. Para vivir tu audición como nunca antes, conoce todo lo